venimos atrasados con los inconvenientes de fecha que hemos tenido y todo. Ya vamos a ver cómo lo hacemos porque el miércoles que viene también hay un feriado, es que también vamos a tener un problemita ahí. Ya vamos a ver cómo hacemos para los cursos que le caen ese día. Em, Hoy nos toca ver esta página que me pareció excelente, realmente excelente para terminar de entender. No quiero decir empezar a entender, porque ya teóricamente ustedes ya han empezado a entender, ya es terminar de entender, por decirlo de una forma amable, el tema de React y componentes y estado. Sí, estado digamos que estado de componente, que sería el único HUD que estaríamos viendo para el parcial. ¿Por qué digo que está buena? Porque la aplicación To es una aplicación muy usada en los tutoriales de React. ¿Sí? Es la aplicación para hacer una lista de tareas. ¿Sí? Que eso significa To. Esta página, las mejores prácticas, dice, lo traduce a castellano para no sobrecargar a Rosario de trabajo. Dice, diseño de componentes en React, mejores prácticas. Es corta realmente, pero me gustó mucho porque lo hace de una manera muy sencilla y muy amena y bastante... Llega a un nivel bastante interesante en cuanto a complejidad. Digamos, no es tan básico como... Digamos que el nivel está justo apropiado para que se adapte al parcial nuestro. O sea que si ustedes entienden a la perfección esto, ya estamos para probar. ¿Sí? Bueno, empieza de la nada, o sea, empieza con el create React app, ¿sí? Y ¿Cuál es la página, profe? Perdón. esta la comparto aquí. Sí. La comparto para que la tengan, porque realmente vale la pena guardarla esa página. Por lo menos va a formar parte de, del programa de esta materia, seguro. Ya la voy a reformatear el texto y vamos a dejarla que forme parte. El componente más simple de todos los que podés armar. Mira, una sola línea. Cons, Hello World Component, con mayúscula la primera, pregunta de examen. ¿Cuál es la pregunta de examen? ¿Qué pasa si a un componente yo lo nombro con una letra minúscula al principio? No lo Sí, toma. no lo reconoce No, React, no lo puede compilar. Por convención debería estar en mayúscula, pero lo mismo lo toma. Sí, hay muchas opciones. Prueben cuál es la correcta. Hello World Component, upper camel case, no sé cómo se llama, que es cuando empezamos con mayúsculas, porque el camel case normal empieza con minúsculas. Hello World Component, y hay una función flecha, o sea, estamos creando un componente funcional, porque es una función, y la función devuelve un Hello World que es JSX, ¿sí? Y en realidad es una sola línea, o sea, eso es lo interesante, que es tan simple como eso. Y acá empieza a explicar qué es JSX, que dice el bloque completo que es lo que devuelve el componente, no es JavaScript válido, eso es JSX. React lo describe, escuchen esto, como una extensión de la sintaxis de JavaScript. ¿Sí? Eso es lo que dice React. Nos permite escribir HTML, pero con todo el poder de JavaScript, eso lo dicen entero, parece un eslogan. Aún más simple. Y esto me ha gustado. El JSX es un ejemplo de lo que sucedería si el JavaScript con el HTML tuvieran un bebé. ¿Qué opinan? ¿Les gusta esa definición?
Está bueno. Más o menos. Aquí hay un ejemplo de renderizar una matriz de datos en el DOM usando JSX. Y esto es importantísimo, ¿sí? El map. Profe, El map lo usamos, sí, si ponemos esa definición o no, va a desaprobar, ¿no? no, ¿por qué? Si yo le he dado. Está buena. Está buena, digamos que el tema de que uno sepa algo no quiere decir que lo sepa de definición de libro serio, sino de que vos lo sepas realmente. O sea, no, no tiene mucho sentido, por lo menos en la programación, las definiciones textuales, porque eso dejarlo para otras áreas de incumbencia, como, qué sé yo, derecho. Yo supongo que en derecho será muy importante tener definiciones precisas, porque una definición no precisa, una palabra no bien utilizada puede llegar a tener ciertas falencias que se pueden aprovechar de alguna forma. En este caso, lo importante es la práctica, o sea, qué es lo que hace. Fíjense en esto, este componente que se llama render names, donde hay un vector que se llama some random name y tiene 4 nombres adentro. Es un vector de elementos string. Y el componente lo único que hace es armar una lista desordenada en JSX, por supuesto, donde usa el map para recorrer el vector que está arriba, ¿sí? Y acuérdense que el map tiene 3, o sea, en realidad el map tiene un solo argumento, pero ese argumento a la vez es una función que se la manda como callback. Y esa función va con 3 argumentos, ¿sí? El primer, que de los cuales el primero es el único obligatorio. El primer argumento de la callback es una variable element, ¿sí? Que será del mismo tipo que cada elemento del vector que recorre. En este caso va a ser string. O sea que name va a ser una variable que va a recibir la primera iteración a Matthew, la segunda a John, la tercera a Jane y la cuarta a Tony Stark, ¿sí? Esta variable. Y se la manda a la callback para que la ejecute y haga algo con ese dato. En este caso, ese algo es simplemente armar una lista. ¿Sí? Armar los LI con cada uno de estos nombres. O sea, que en definitiva lo que hace este componente es esto. Lista desordenada, dibujada en el DOM con una sola línea. ¿Está? En vez de usar el for each o hacer una iteración con un for, que también se podría, ¿sí? Pero es mucho más eficiente el map. Profe, eso lo podría mostrar en código cómo se hace. Sí, Un podemos ejemplo hacer, que sea cortito. primero que nada, lo vamos a hacer. Sí, está buena la idea, me parece válido. Yo recurriría a lo siguiente. Iría a mi página, a nuestra página cabecera que es Mozilla Developer Network, JavaScript, y acá pondría map. Y vería qué me dice la página de Mozilla sobre el map. O sea, primero quiero que lo entiendan bien al map a nivel JavaScript porque no es otra cosa y después lo metemos en JSX. ¿Sí? Dice, a ver, cambiamos nuestro idioma. Uy, ¿cómo está el español? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se fue. Tic, 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 tic. ¿Será por esto? Vámonos. ¿Y dónde está?
No, ponga botón derecho en la página de traducir. Lo traduce Google, ¿no? Es que no me gusta. Me gusta Ah, más ahí. A ver, creo que he entrado a la versión norteamericana de la página. Bueno, ahí está. Método map. ¿Qué es el método map? El método map es un método del objeto array. ¿Sí? El método map crea un nuevo array, y eso es importante, crea un nuevo array, no es que lo modifica el que yo le mando, con los resultados de la llamada a la función indicada aplicados a cada uno de sus elementos. Traten de entenderlo lo que dice ahí. Primero, que crea un nuevo array. ¿Sí? Ese nuevo array se crea con los resultados que devuelve la llamada a la función, ¿sí?, aplicada a cada uno de los elementos del array original. Ejemplo, tengo un array numbers con 4 números y le digo a la variable dobles, que en la variable dobles va a ir number map función X. Y función X, ¿sí?, fíjense, en una función anónima, me revuelve el X por 2. Ahí está el ejemplo más simple de ver el map. Que la función hace me devuelve otro vector, no el mismo modificado, el number queda como tal, conteniendo el doble de lo que tenía el vector original. O sea, lo multiplica por 2. Que es lo que hace acá, el return por 2. Y esto lo hace por cada elemento, se itera cada uno de los elementos y va aplicándole la función. ¿Sí? La función esta tiene un solo argumento acá. Puede llegar a tener hasta 3, pero el mínimo que puede tener es 1. Normalmente no la vemos de esta forma como función anónima, pero podría llegar a ser válida. A ver, lo hagamos al ejemplo nosotros y lo pongamos en función. Vamos a poner consola. Vamos a limpiar. Supongamos que pongo let y después le digo que la variable double, ¿sí?, se voy a poner let double igual a numbers map. En vez de poner function, que es mucho escribir, uso la flecha. Bueno, si cambio el teclado, porque siempre se me lo cambia. Y en vez de return, yo podría directamente poner ahí, porque las funciones flecha no necesitan return. ¿Sí? Y acá cerraría el map. Está bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy mandándole esta función que es una callback, que me hace que lo que le envío de argumento lo multiplique por 2 y lo devuelva. Y lo devuelva como elemento de esa iteración, armando un vector nuevo y guardándolo en double. Entonces ahí yo tendría number como estaba y double es el doble. ¿Sí? Esa es la función de map. Aparte del primer argumento, tiene un argumento index también. Un argumento i, que es el index. El index yo podría usarlo para... A ver, creamos otro vector. Que hagamos x por index, x por y. X por y estaría creando, ¿qué estaría haciendo? Que al primer elemento, que es de number, que es este, lo multiplicaría por 0.
1 por 0, 0. El segundo lo multiplicaría por 1. 5 por 1 es 5. Este lo multiplicaría por 2. 10 por 2, 20. Y este lo multiplicaría por 3, 45. Entonces me daría una cosa medio extraña, que es 0, 5, 20 y 45. ¿Se dan cuenta? O sea, el I es el índice de la iteración. La primera es 0, la segunda 1 y así hasta llegar al último. Y después el último argumento que tiene el map es el propio vector. O sea, B le pongamos. ¿Sí? Y el vector yo lo puedo usar para hacer algo dentro de la función. Esto es cuando la función es más elaborada. ¿Sí? Yo podría hacer, qué sé yo, supongamos que yo quiero a esos valores originales, en vez de que me genere así, otro más, en vez de que me genere el 0, yo le voy a hacer que le sume el segundo elemento, el elemento 2 del vector. Y el elemento 2 del vector lo saco del vector, propiamente dicho. Entonces le digo que es más b en la posición 2. ¿Sí? Entonces ahí, otro más, fíjense en que le sumó el 10, a ver, la posición 2, el 20 les tiene que sumar. ¿Por qué le sumó el 10? Eso le iba a preguntar, profe, pensaba que le iba a sumar 20. Sí, tendría que Está sumar multiplicado por 2, 20. ¿no es? Profe, está tomando el vector de numbers, no el de doubles. Tiene Sí, razón. que la suma Tiene 10. razón. 10. Bien, 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 bien. Están atentos. Ya me confundió con tantos vectores. Pero sí. O sea, volvamos a recapitular. La función map es una función que se le puede aplicar a cualquier vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un método que ya trae en la clase vector. Esa función, ese método, genera otro vector del mismo largo formado por lo que devuelve una función que yo le mando como argumento al mapa. Esa función sí o sí tiene que tener por lo menos un parámetro, que es el valor de la iteración, del elemento que va iterando. Sí, ojo, este es un vector simple, pero si se tratara de un vector de objeto, y cada elemento fuese un objeto, el elemento X sería un objeto y habría que desglosarlo acá adentro, hacerle algo acá adentro para que devuelva un valor. Y ese valor que devuelve lo va agregando a un vector nuevo. ¿Sí? O sea, me devuelve un vector al terminar toda la iteración nuevo. Es como que modifica o transforma el vector en otra cosa. ¿Tá? Se lo usa mucho para hacer un mostrado de lista o de iteraciones de vectores para cualquier cosa que haga falta. También puede recibir alternativamente, opcionalmente, dos valores más. El segundo valor es el índice y el tercer valor es el vector propiamente dicho, el vector completito original, el que está acá. ¿Para qué? Para usarlo adentro para hacer algo, lo que quieran. ¿Sí? Ya lo que hacen ustedes, lo que quieran, lo que necesitan adentro. Normalmente se hace esto. No, el censo no. Tengo que hacer el censo. ¿Ven que cree que no puedo hacer el censo digital? Y ya estamos encima. Normalmente se lo usa para hacer esto. ¿Qué está haciendo ahí? Crear una lista. Está creando una lista de los elementos del vector. ¿Sí? O sea, está armando los LI con cada uno de estos valores que está acá. Con JSX. ¿Está? Tengan en cuenta también los signos de llaves que usa. Las llaves están indicando que todo esto es código JavaScript. Y las llaves acá están indicando que esto es una variable. Sí, de todas maneras, el Visual Studio Code le va a mostrar el error si no le pusieran estas llaves. Por ejemplo, pensando que con esta llave es suficiente. Total, ya todo lo que está dentro de JavaScript, bueno, interprete. ¿Sí?
pero esta es la forma de decirle que no tiene que escribir name. ¿Sí? Acuérdense que cuando está acá dentro de etiqueta, si yo pongo un texto, va a salir el texto tal cual. ¿Sí? No hay que poner comillas, en caso de JavaScript. Entonces esta es la forma de decirle que no salga el texto tal cual, sino que salga el valor del texto. Y sale así. Dice, al encerrar las expresiones JavaScript entre corchetes, no son corchetes, entre llaves, podremos llamar a cualquier expresión para devolver JSX o una matriz de JSX, simplemente se representará en el DOM. Esta es una forma limpia de usar JavaScript para representar datos en el DOM. Bien. Componente de clase frente a componente funcional. Hay dos tipos de componentes en React, ya lo sabemos, uno de clase y el otro funcional. El ejemplo anterior es un ejemplo de funcional, pero aquí lo mostramos al mismo ejemplo de en clase. ¿Sí? El Hello World en clase. ¿Sí? El componente más sencillo. ¿Sí? Fíjense en que en clase se torna un poquito más largo, porque hay que importar el component, hay que extenderlo al componente de la clase component, y hay que ponerle el render, y recién hay que poner el return. O sea, es más lío, por eso es que ya no se lo usa. Este componente de clase hace lo mismo que el componente funcional, ambos representan un hello world en el DOM. La diferencia es que el funcional requiere mucho menos código para escribir que el componente basado en clase. El propio equipo de React dijo, React necesita una mejor primitiva para compartir lógica con estados. Hubo un trabajo antes de React 16.8 en el que nos vimos obligados, hubo un tiempo, ¿sí? 5 años exactamente, a escribir todos los componentes como componentes de clase, porque de esta forma podían usar el estado. Y los métodos de ciclo de vida, ¿sí? ¿Se acuerdan del useEffect? Pero React ahora nos brinda los hooks, que se traduce gancho, que nos permiten engancharnos a las funcionalidades de los componentes de clase con un componente funcional. Los hooks te permiten usar las funciones de React sin usar clases. Componentes funcionales. Debido a lo corto y conciso con que son los componentes funcionales, en comparación de los componentes de clases, no clásicos, de clase, y dado que aún podemos aprovechar los mismos poderes que tiene un componente de clase a través de los hooks, utilizaremos componentes funcionales en el futuro. Los componentes funcionales son simplemente funciones que devuelven JSX. Ahí está. Pregunta de examen, ¿qué es un componente funcional? Son funciones que devuelven JSX. Bien simple, bien conciso. Componer componentes en React, suena horrible. ¿Sí? Sería armar componentes de React o algo así. Agreguemos un poco de contenido a nuestro ejemplo anterior, ¿sí? El Hello World. ¿Está? Fíjense. Page component, componente de página. Acá está el Hello World original, que era lo único que tenía. Le crea un fragment para poder tener más cosas y devolver un solo elemento. Crea un párrafo, crea un subtítulo, crea otro párrafo, crea un UL con una lista, ¿sí? Con 2 LI, otro subtítulo, otro párrafo, otra lista, ¿sí? Muchas cosas le pone dentro. Cierra el fragment. Desde el principio notará que todo el contenido está encerrado en un fragment, ¿sí? Las expresiones JSX solo pueden devolver un solo elemento principal, o sea, tienen que tener un solo elemento, ¿sí? Estamos haciendo básicamente un repaso general, ¿no? Pero está muy lindo explicado esto. Podríamos haberlo encerrado dentro de un div o alguna otra etiqueta contenedor, así como section, ¿no? Como cualquier otra, que hay unas cuantas más, article, podrían ser.
Pero para ser más concisos y no representar ninguna etiqueta adicional en el DOM, hemos usado el fragment. El fragment es algo que en realidad ni existe. O sea, cuando se traduce a JavaScript desaparece. Mientras que si ustedes usan un div, el div queda. Todo lo demás dentro de la expresión JSX es solo contenido adicional escrito en HTML simple. ¿Sí? Eran H2, eran UL. No había nada raro. Desglosando un solo componente en muchos. Fíjense lo que hace acá. Este es un solo componente largo y tiene un montón de cosas. ¿Sí? Simple, pero un montón de cosas. Podemos imaginar, después de escribir una cantidad significativa de contenido, ¿sí? Este componente 1 se llenará mucho. Podemos y debemos dividir este componente en piezas componibles. Mira cómo podemos dividir este gran base component en algunas partes. O sea, Bueno, sería hacer más componentes, digamos, no uno solo. sí, lo separa en pedacitos en la introducción, en esto que no sé qué es learned y to learning, o sea, aprendido y por aprender, una cosa así. Y después que ha creado esos tres, que ha partido el componente grande en estos tres pedazos, entre estos tres componentes, viene y al componente page original lo Claro, compone claro. con los tres componentes que ha creado. O sea, como el que los desarma en pedacitos y después los llama a los pedacitos para componerlo al componente grande. Y queda exactamente igual, o sea, a los ojos del usuario lo mismo. ¿Sí? Dividimos el componente en tres componentes: introducción, aprendidas y por aprender. Al hacerlo, podemos hacer que estos componentes secundarios más pequeños se centren en su tarea específica. Sí, obviamente que esto es un ejemplo, pero si fuese componentes que hacen algo específico, yo lo separaría por tarea que hace cada uno. Lo que nos permite dividir nuestras ideas en componentes componibles más pequeños. O sea, en realidad ahí me quiere decir que estoy haciendo componentes reutilizables, ¿sí? A medida que una aplicación crece y adquiere muchas partes móviles, dividir nuestras preocupaciones en pequeños componentes digeribles nos permite razonar sobre su lógica mucho más fácilmente, porque ya es algo muy conciso lo que hace cada uno. ¿Sí? Para definir un componente secundario, crea una función que devuelva algo de JSX. Para usar ese componente, insértelo encerrándolo entre menor barra mayor. ¿Sí? Es lo que nosotros sabemos, pero nos está explicando de una manera muy clara. ¿Sí? Acá tenemos componente hijo y componente padre. El componente hijo me va a devolver componente from child, un párrafo. Y el componente padre me va a devolver component for parent, como un párrafo, y ahí también la llamada al componente hijo. ¿Sí? Es simplemente un ejemplo muy sencillito. Y acá empezamos con el use state, la introducción al use state. Hasta este punto solo hemos presentado información estática en pantalla. Codificamos nuestros encabezados, codificamos nuestro contenido en los párrafos y codificamos nuestra lista. Sin embargo, React puede hacer mucho más que manejar contenido estático. React cumple la ecuación UI igual a función de state. La interfaz de usuario es una función de estado. ¿Sí? Eso también está interesante, como para remarcarlo. React nos permite vincular nuestros datos al estado del componente.
lo que indicará a React que vuelva a renderizar nuestro componente si su estado cambia. ¿Sí? Ya lo sabemos. Para implementar el estado en nuestros componentes funcionales, aprovechamos el hook useState. Aquí hay un ejemplo muy simple para usar. Acá si quieren saber qué es el useState, aprietan ahí y sale y se va a la parte del useState de la documentación de React. ¿Está? Bueno, acuérdense que no estamos en React nosotros estamos en otra página y ya me he ido arriba. Este sí lo tenía que traducir con este porque no tenía otra. Seguimos. Acá. Sí. Esta que le he pintado y no sé por qué no se ha perdido la pintada. Bueno. React nos permite vincular nuestros datos al estado del componente, lo que le indica a React que vuelve a renderizar cuando el componente se modifica, cuando el estado cambia. Para implementar el estado en nuestro componente funcional aprovechamos el hook useState. Acá hay un ejemplo simple para declarar una variable de estado de componente. Luego vinculamos ese estado al valor de una entrada y representamos ese estado en el DOM. A medida que cambia el estado, el componente se volverá a renderizar para mantener el DOM sincronizado con el estado. Fíjense qué bonito ejemplo este. Muy sencillito. ¿Qué es lo que están haciendo? Por supuesto, importan el useState. Vienen y sacan acá, crean el componente state full component, así se llama, y una función flecha que crea un estado que se llama input value. El estado tiene el set input value y comienza con un valor vacío. ¿Sí? O sea, aparentemente es un componente de texto, una variable de estado de tipo texto, tipo string, y devuelve, ¿qué devuelve? Devuelve el input value, ¿sí? De valor. Fíjense lo que hace acá. Crea un input y le establece el atributo value al valor de la variable de estado. ¿Sí? Como al principio está vacía, al principio va a estar vacío el componente, el cuadrito de texto ese. Luego, tiene un onChange, y el onChange llama a la función setInputValue, que es la función para cambiar el estado, el input value. ¿Con qué valor va a reemplazar el input value? Con el valor de el target.value, e.target.value, donde e es el evento que se está produciendo. Este evento es el cambio del cuadro de texto. Y el e.target.value es el valor actual del campo de texto, que era el ejemplo que hacíamos nosotros cuando íbamos escribiendo y se iba cambiando el valor. Esas son propiedades del input, ¿verdad? El target.value. Sí, son propiedades de que todas las llamadas tienen el event. Son propiedades del event en realidad. Es un objeto evento que tiene esa y un montón más de propiedades que tienen que ver con la etiqueta en cuestión que estoy trabajando, en este caso input. Pero si fuese un botón también la tiene. O sea, cualquier etiqueta la tiene. Tiene el evento y tiene todo su valor. En este caso el value representa el valor actual ya modificado, por eso que lo uso como argumento del setInputValue, y después lo muestro al valor de la variable de estado en un párrafo abajo. Entonces logro esto, que cuando yo escriba algo se vaya mostrando abajo lo que voy escribiendo a medida que se va escribiendo o borrando.
¿Ven? Automáticamente este pedacito de código, que no es nada, produce esto. Lo que no entiendo, profe, ¿por qué pone value y lo pone ahí al valor input value? O sea, no funcionaría aún si no pongo en value, value igual a input value, no funcionaría igual con el onChange. Sí funciona. Sí va a Funciona. funcionar, Sin pero ponerle el value sí funciona. sin ponerle el value sí va a funcionar, pero lo que pasa es que cada vez que vos estás cambiando, sí, para un valor inicial podría ser interesante, porque ahí no tiene valor Claro, inicial. después se lo usa, profe, para hacer el blanqueado del input, por ejemplo. Sí, cuando... Pero lo mismo, el blanqueado del input te lo va a hacer en la misma interfaz mientras estés escribiendo. Sí, tienes razón, está medio redundante ahí. A ver, hagamos la prueba. Veamos qué hace. Vamos a buscar una aplicación cualquiera que ya esté creada y le vamos a pegar ese pedacito de Profe, código y vamos a ver qué hace. profe, Sí, hay una página que se llama StackBlitz, que es para poder usar el React y no hace falta crear ningún proyecto ni nada por el estilo, y se lo puede usar por internet tranquilamente. para hacer pruebas. Sí, ¿Cómo, prueba de cómo todo se tipo. llama? Pasala por el chat. A ver, pasar por chat la probamos, capaz que la ponemos dentro de... Em, Espérame un segundito, estoy buscando el link. React JS Online. Editor, training. A esta profe la pasé por el chat. Ahí está. Bueno. Ahí hay que bajar un Mm, poquito, más abajo, y ahí está. tenés para varios. Sí, ahí ese React permite hacer todo tipo de pruebas y, y ve lo mismo que estábamos viendo. No usa componentes raros ni muy complejos, así que es muy simple. React y TypeScript. Es como CodePen, más o menos. Sí, aunque a mi parecer es un poquito más complejo. A ver, veamos acá en app. Star. mm, Ahí está. Ahí lo dibujó. Ahí esto, pero yo no quiero que dibuje esto. Yo quiero que me cree este componente que tengo acá. Este componente quiero. Lo voy a crear tal cual, así, y lo voy a llamar al componente que se llama stateful component. O sea, vamos a crear acá stateful component. No, me ha faltado ponerle punto JSX. Y acá pegamos. Sí, parece mucho al Visual Studio Code. Ya está creado ahí, tal cual. Y ahora vamos a usar el stack full component acá en el app. Acá. En vez de poner todo esto, vamos a poner así. Lo que sí habría que importarlo. Import. Que era default o no era default. No me fijé.
Eh, no está exportado. Export default. Function. No sé si hace falta. Pongamos. Ahí está. Entonces vamos a el app y lo importemos a esto. From punto barra esto. No me gusta acá, algo no me gusta, ¿qué no me gusta? Stateful component.jsx. ¿Qué es lo que no le gusta? Me dice, no puedo encontrar el módulo, correspondiente declaración, punto barra, tampoco. El módulo, acá hay un problema. Acá hay un problema. Me dice que necesito un paréntesis así y acá. Ahí. Ahora sí. Ahora estas pelotitas quiere decir que no están grabados, ¿verdad? O sea que hay que grabarle. Y ahora vamos acá. Y lo mismo me da que no lo puede importar. No puede, módulo, declaration. Set stateful component no va entre llaves, profe. No porque exportación por default. El problema es que no lo logra encontrar. Es default, la exportación no va entre llaves. Este no tiene error. Este pasa que es TypeScript también, ¿no? No sé si eso tendrá alguna cosilla fuera de lo común. JSX. ¿Qué te trae TypeScript? JSX. Puede ser que el TypeScript tenga algo raro. Vea, ahí ya lo compiló bien. No puedo encontrar el index TSX. ¿Dónde lo estará llamando el index TSX? Acá. No. Si no me equivoco, en el pack JSON está. JSON package. No. Error index TSX. Bueno, lo dejemos el index, porque el index no me molestaba que sea TSX. Que sea TSX. Profe, y si lo haces todo el ejercicio directamente ahí en el app y no haces un hijo por las dudas. Sí, acá ya me da el error acá. No lo encuentro. Punto JSX. Tampoco lo encuentro. No, está dándome errores raros. No definido JSX.
No sé cómo anda esto. La verdad que no lo puedo hacer. Vamos a buscar una aplicación nuestra nomás acá. Vamos a abrir comisión 4. Vamos a abrir esta. Acá adentro. CMD. Code punto. Y acá adentro. ¿Cómo se llama? Acá. Start. Bueno, ahí está. Lo vamos a pegar acá. No sé qué era esto, pero no importa. Lo vamos a pegar acá. Esto tiene hasta el use effect, tiene todo esto. Bueno, lo vamos a hacer acá. Al llamado. Vamos a crearlo acá. State full component. Component. ¿Dónde está? Ahí está. Punto JSX. Oh. Encima que está lento esto. JSX. Y acá lo pegamos. Tuc, 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 tuc. Perfecto. Y ahora vamos a llamarlo acá. No es state full. Lo escribí con minúscula. Bueno. Full component. Este full era con mayúscula. Full component. Algo así. Bueno, acá habría que cambiarle el full este con mayúscula. Y dentro está el full. No está con minúscula el full. No, está con mayúscula, que quede mayúscula. Y vamos a hacer la importación que nos faltaría. Le falta una E en la función. Bueno, no importa. Acá. Se ha puesto stat. Ahí. Y capaz que por eso no lo encontraba, ¿no? Y después vamos a la appjsx. Y vamos a importarla. Y si la hacemos así, abro status full component app, no importa, y lo cierro. Listo, ahora vamos a ver qué hizo esto. Me dice, no puedo encontrar NSCR component, está mal escrito en algún lado. Este me dice que no lo puedo encontrar, tiene que ser igual a este y tiene que ser igual a este y tiene que ser igual a este. Está con F minúscula, creo, en el import. Sí, creo que Sí, era más profe. fácil cambiar la F. En el app está con F minúscula también. Cuando lo importa Ya lo y cambié. abajo cuando lo llama en la función. ¿Qué no lo he cambiado? No, es que ahora ya cambió todo, pues.
Y ahora está, ya le cambió el Sí, rol. porque adentro de Stateful Component está cambiado el nombre también. No, le falta la carpeta Components. Sí, pero no está metido en el comp. Ahí está. En el import, profe, en el import le falta la carpeta Components. No me diga, se metió dentro de la carpeta component. No, está Ahora, afuera, pero está con minúscula al full. Sí, está con ¿no le minúscula. cambió? No le cambió, ¿no? Estaba así, lo voy a cambiar. Bueno, ahí está. Pero no arranca. Debe tener algún error ahí en la consola. Vamos a ver F12. Vaya leyendo el server status. Vamos de vuelta. No, no da nada fuera de lo común. Veamos qué es lo que hace el componente. Ya ni me acuerdo qué hacía. Si creamos un input sin que tenga el value nada y no lo dibuja. No lo dibuja. Se lo mostró. Vamos de vuelta. Bueno, vamos a tener que rastrearlo nosotros, mano. Use state. Stateful component. Crea el estado. Está bien, está bien, está bien. Ahora, si yo a este componente lo llamo acá, ¿sí? Se tendría que renderizar en el index JS, que es este que está acá. ¿Está bien? Está bien todo. No hay nada raro fuera de lo común. No he encontrado nada de ningún componente creado. No, no le hallo qué es lo que está haciendo raro. Está bien el componente, está bien importado. En el app.js lo importó. Sí, no de component, porque el component tiene solo botón y persona. ¿Y por qué no lo pone en la carpeta? Yo le he hecho funcionar, a mí me anda bien el código. ¿En cuál carpeta? En la de components. Sí, profe, anda bien si lo haces por aparte. Pero ahora no sé si el llamado es diferente o no. Pues no sé si lo estaba llamando la carpeta component a la importación. Ya Ah, está, sí. lo acabo de poner. Raro. Sí, ¿a ustedes le andan? Sí, yo lo acabo de hacer y me anda A bien. mí también, profe. Y es más, le he sacado el value ese que le decía y funciona igual. Y funciona igual. Sí, Sí. no sé, el value, sí, es verdad, no tiene mucho sentido a menos que le pongan un valor inicial allá arriba en el use state. Si le ponen acá un valor inicial puede tener sentido para que el value se lo tome de primera, pero si no, es lo mismo. ¿Saben qué debe haber pasado? Ya sé qué debe pasar.
que hay que detenerlo. ¿No estará corriendo otra aplicación, profe? No, es esa, pero hay que detenerla. Se ha quedado mal. Es más, no detiene tampoco. Ahí está. Ahora lo ejecuto de vuelta. ¿Cómo la detiene, profe, a la aplicación? ¿Qué pone en la consola? Control C. Ah, sí, nomás, control. Sí. No, algo raro tiene la aplicación esta que no quiere traer nada. Que tampoco trae nada ahí. Falló para cargar el recurso. Server no responde. En status 403. Da un error. No sé por qué da un error. Puede ser la aplicación en sí esta. Pero no estoy llamando nada. Ni el botón ni nada raro. Estoy llamando solo a este componente desde la app. Profe, Porque te llama Axio, llama otras cosas, pero no estoy usando eso. Sí, ¿cómo está, profe? Dice un compañero que en el app.jx JSX borró el return. que borre el return. En la Ah, app sí, borró el está return, profe, eso. no está retornando nada. Ah, es verdad, no lo tiene. No tiene el return. Claro. Qué bien se redó cuenta ahí. Tiene razón. Está bien, Facundo. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Claro, porque todo componente tiene un return, tiene una área donde tenemos JavaScript puro acá y acá lo que retorna. Siempre está dividido en dos partecitas. Entonces ahí yo le ponía ahí. Bien, ahora sí tendría que andar. Ahí está. Sí. Y si yo le saco, como dicen en El acá value. estaba, el Sí, value en value, input value. ese para ponerle un valor inicial que no tiene mucho sentido. Anda igual, borra igual, hace todo igual. El único sentido que podría llegar a tener es si acá yo le pongo un valor inicial, que quiero que de entrada aparezca con hola. En ese caso Ah, ahí sí, claro. no me funcionaría, no aparecería el hola, el inicial, entonces. Pero está Cuando, apareciendo abajo, en el input value de abajo. claro, pero se pisa, digamos, se sobrescribe. Yo presiono la D y me lo sobrescribe al otro. En cambio, si yo se lo pongo acá, como estaba, y pongo el hola ahí sí lo tomaría. Ese sería, ¿ven? Ahí lo toma el hola Claro, y sigo escribiendo. Esa sería la única. claro. El Y eso único podría cambio. usar el placeholder también y ponerlo que lo tome el valor ese o no. Mm, Es el placeholder, creo que se llama, para ponerle el nombre ese que queda como con menos sí, pero el placeholder transparente. no. El placeholder es una indicación, nada más, no tiene Claro. nada que ver con el valor y cuando lo quieras guardar en el estado, no lo deberías guardar en el estado. ¿Eh? Bueno, sigamos, que está interesante. Sigue más interesante todavía este artículo hasta lo que hemos llegado. Hemos llegado no es mucho, que era este pedacito, que es muy simple, ¿sí? A lo que quiero llegar es a esto. A este componente completo.
Bueno, entonces, sigamos. Ya lo hemos separado, hemos hecho esto. Y ahora me dice. Otra vez, un componente de React funcional es simplemente una función que devuelve JSX. La misma regla se aplica arriba. La función está stateful component, devuelve JSX, incluso dentro de la función arriba del retorno es donde usamos el useState gancho para definir algún estado para el componente. Bueno, el useState es una función que declara el estado del componente tomando un valor inicial como argumento y devolviendo un par de valores. El estado actual y la función de actualización. Una regla cuando se usa es que nunca useState lo debemos actualizar al estado configurando la variable de estado actual. ¿Sí? No se debe modificar a mano la variable. Esto no indicará al componente que se vuelva a renderizar. O sea, acá me deja claro un detalle que no nos quedaba muy claro la última vez. En realidad, la variable de estado sí la puedo cambiar yo a mano. No da error en cambiarla a mano. Pero no produce el re-renderizado cuando hago eso. Y justamente lo que nos interesa es que re-renderice, no es tanto que cambie. Claro, se perdería el render cada vez que cambie. Claro, Porque eso es lo que hace el set, digamos. Que yo cambio en el set y me actualiza automáticamente. Exacto. O sea, Claro. sí lo puedo hacer a mano, pero no lo debo. Pero no se va a actualizar, claro. Porque no se va a actualizar. En cambio, la única forma en que debe actualizar su estado es con la función de vuelta por el useState. ¿Sí? Bueno. Pasar datos a componentes secundarios con accesorios. Hemos aprendido a definir el estado de nuestros componentes y a disponer y a componer funciones más pequeñas juntas en lugar de definir componentes más grandes. Los accesorios son una forma, accesorios les llaman las props, ¿sí? La traducción que he puesto de props. Son la forma de pasar datos a los componentes secundarios, lo que le permite manejar la responsabilidad de representar esos datos. Aquí hay un ejemplo en el que definimos algún estado y pasamos datos de a un componente secundario, una simple lista de tareas pendientes. Sí, acá está el to-do que le mencionaba. Fíjense en este código, que este es el que le quería mostrar, digamos que acá, a pesar de que es un componente que después, un poquito más abajo, lo desglosa y lo desarma en subcomponentes más pequeños, pero realmente está muy bueno este. Fíjense. Lo tratemos de analizar a ver qué hace. El componente se llama tarea que hacer, to do. ¿Sí? Tiene dos estados. Un estado que se llama input value, que es el valor que entramos en lo que hemos hecho recién, el que hemos estado jugando recién. ¿Sí? Y otro estado que se llama to-do list, o sea, tarea de qué hacer. Y ese es un vector. Ese vector va a tener todas las tareas que yo voy a hacer. Es un vector de string. Cada string es una tarea. ¿Sí? Y cada input value es el valor que yo entro. Y la idea es que ese valor que yo entre, cuando presione un botón, vaya a formar parte de la tarea. Pero en realidad no presiona botón. Lo hace mucho más inteligentemente. Está muy bueno este ejemplo. Realmente está muy bueno. Fíjense en lo que hace. Crea una función handle submit. Ya vamos a ver para qué. Porque el componente devuelve, ¿sí?, un formulario. No sé si se acuerdan, los formularios tenían la habilidad de que cuando había un botón adentro, ¿sí?, o cuando yo daba enter en un input, se presionaba el botón y en realidad lo que hacía era un submit, o sea, un envío. Trataba de enviar
todos los datos del formulario a algún servidor. Entonces lo que hago es aprovechar eso, por eso crea como formulario, que normalmente nosotros estamos usando label y input, no le metemos los form, ¿sí? Le ponemos label y input y un button, y adentro del button le ponemos la función para que haga algo, el on click. Pero ahora no, fíjense cómo lo hace, le crea un form y al form le pone un onSubmit, ¿sí? Que es como el on click, nada más que en vez de que cuando lo cliquemos es cuando trate de enviar. Cuando se produzca el envío del formulario, va a ejecutar esta función, handle submit. Y la función handle submit es esta que está acá. Y lo que hace es, ¿se acuerdan la variable E, la de event? Bueno, es la misma. ¿Sí? Event y llama a un método que se llama prevent default, que lo que hace es evitar que el formulario trate de enviar información a algún lado y limpiarlo. O sea, le cancela esa opción. Poniendo el event.prevent default, está evitando que haga ese comportamiento por defecto el formulario. ¿Para qué? Para que no me lo borre, para que no trate de enviar y me salga ahí en la barra de dirección en envío a algún lado. De todas formas, no tiene a dónde enviarlo porque acá se acuerda que le poníamos el lugar a donde enviaba. Acá después de for como un atributo. Esto evita eso, ¿sí? Y después fíjense en qué es lo que hace. Aparte de evitar eso, usa la función para cambiar el estado que es el vector, que tiene todas las tareas en el vector to-do list, y le agrega lo que tiene el estado input value, que es lo que yo voy tecleando en la cajita, que hemos hecho recién. O sea, ese valor se lo agrega al final del vector, usando un spare operator, que esto lo representa el vector como está y atrás le pone el valor nuevo. Y todo eso lo manda como nuevo valor para el estado este. Y después de terminar de mandar, borra el input este. O sea, usa esta función de actualización del estado del input y le deja vacío. ¿Sí? ¿Está? Y ahora ya queda listo para hacer esto. O sea, con ese pedacito de código hace esto. Va armando una lista de tareas. Va escribiendo, presiona Enter y se va cargando la lista. Ta, ta. Cada vez que presiona Enter se va cargando la lista. Y toda esta lista es el estado. Fíjense que acá es el mapa que hemos visto al principio. Y el map lo hace con los ítems, y los ítems son los elementos de to-do list Del vector. Va, del claro. vector. Y el O sea, input, solamente yo pongo una sola vez cuando utilizo map. Una sola vez que quiero que lo haga y lo va a hacer por cada elemento. por cada elemento. Ah, bien. Claro, te ahorra línea de código, digamos. Sí, es muy eficiente. Aparte, fíjense acá, en el input le pone el ID list-item, el input value y el on-chain. Y la misma función que usaba, ¿sí? El set value, set input value con lo que va escribiendo. O sea, lo mismo que hemos hecho recién. Hace rato, sí. Es lo mismo para ir cargando el estado que se llama input value. Y a ese valor input value es el que se usa cuando yo doy enter en el formulario, en el on-chain para hacer el agregado. ¿Sí? O sea, es una filosofía de cómo hacer la cosa esta. O sea, no es, o sea, no sé cómo expresarlo, pero es
Esto es la forma de trabajar de React, ¿sí? O sea, ustedes quieren aprobar el parcial, entiendan esto, este pedacito, ¿sí? Este. Muy simple, pero muy didáctico como lo hace, ¿sí? Hágalo una y otra vez, cópielo primero, después razónelo, después vayan haciéndolo de memoria, razonando, qué es lo que están haciendo. Pero fíjense que este pedacito de código, que en realidad no es mucho, porque lo que hace es cargar todos los elementos de la lista de tareas en un vector, que a la vez está asociado con un estado, pero tranquilamente podría estar asociado con el estado ese, podría ser que se grabe en una API, o sea, se lo puede escalar todo lo que quiera. Sí, para la API ya usaremos UseEffect, que eso lo vamos a hacer después del parcial. Inmediatamente después del parcial vamos a volver con UseEffect, vamos a meterle la API, vamos a usar Axio, por ejemplo, y vamos a hacer digamos, la extensión de esto para lo que hemos hecho la primera clase. ¿Se acuerdan del repaso que hacíamos una lista, una agendita con el botón de modificar y de eliminar? Bueno, eso. Pero todo con React. Y van a ver que es muy sencillo, muy conciso, pero es una forma totalmente distinta de hacer las cosas. Esa es la única dificultad que tiene esto. Una vez que entienden cómo lo hace, ya es como que han aprendido a mantener el equilibrio en la bicicleta y ya pueden andar. Profe, ¿qué eran los 3 puntitos? Eso, que está ahí, 3 puntitos todo. Ese es el Spare Operator, que lo usa para agregar el contenido que tenía el vector antes, más el contenido nuevo. Sí, el Spare Operator era el que interprételo como que yo tomo los elementos estos del vector, los elementos que tiene este vector, y los pusiera acá uno a uno separado con coma. Y eso es lo que representa 3 puntos y el vector. 3 puntos y el vector es como que yo tomara todos los elementos del vector y uno a uno los voy poniendo acá separados con coma. Y internamente eso debe hacer JavaScript. Debe tomarlo a cada uno de los elementos y separado, le debe poner separado con coma a cada elemento. Y después le metió al final el otro. Entonces, en definitiva, ¿qué le estoy dando a este vector? Porque estoy creando un vector acá. Los elementos que tenía antes el vector to-do-list con el agregado del nuevo. ¿Y quién es el nuevo? Es lo que yo he tipeado acá. Y eso se lo usa como argumento de la función to-do-list, set to-do-list, para actualizar el estado, que en definitiva el estado de la lista esta. Que al actualizar, de Japa ya te hace re-renderizado y aparece. ¿Sí? O sea, está todo redondito, digamos, está pensado para que funcione. Esa es la magia, entender eso. ¿Sí? Eso es lo que quiero lograr, que entiendan esto. Después hay un montón de cosas. Ahí he encontrado algo muy interesante que le quería mostrar, que se llama ruta de aprendizaje de React, que es una propuesta de los temas que uno necesita dominar para manejar React básico, React intermedio y React avanzado, ¿sí? Y está bien ordenadito. Y esto que estamos viendo hasta acá es React básico, ¿sí? Nivel principiante. Una vez que lo dominan a esto, recién pueden pasar al otro. Si no lo dominan a esto, ni intenten pasar al otro, porque esto es la filosofía, esto es el principio, esta es la forma en que trabaja. Lo demás son cosas más complicadas que le agregan sobre esto, nada más. Pero cuando uno ya lo maneja esto, le es
le es posible aprender lo otro, pero si no le entendés a esto, lo otro te va a hacer más ruido todavía, te va a hacer más complicado y va a tener ganas de salir corriendo. ¿Sí? Este ejemplo, para mí, es, no sé, el santo grial De React. del React básico, del React principiante. ¿Sí? Está muy bueno. No tiene el botón, justamente aprovecha Pero no un tiene montón de botón cosas por la propiedad de form, ¿verdad? El por onSubmit. tener el form. Bien. También se Claro, lo puede poner al botoncito, profe, y se le pone el type submit y hace exactamente lo mismo. sí, le podés poner el botón. Para Le que podés tenga las poner dos el cosas, me botón. refiero, ¿no? Del botón más el enter. Exacto. Sí, le podrías poner el input submit o el button, cualquiera de los dos andan dentro de la form, funcionan igual. Y andaría. Andaría igual porque cuando va a apretar, trata de hacer un submit. Cuando trata de hacer un submit, hace el handle submit. Y todo eso de llamarle handle submit, todo eso son buenas prácticas de React, porque es la forma en que uno lo identifica rápido. Llamarle, igual que llamarle a este set y el mismo nombre que está acá, no es obligación, pero sí es una buena práctica para acostumbrarse y siempre verlo así, y acostumbrarse que ese es ese, pero si le ponen otro nombre y lo ven abajo y no van a saber de qué se trata. Sí, va a ser una función y vamos a tener que buscar qué hacía, de dónde viene, a dónde va. En cambio acá ya la asociamos en la cabeza siempre así. Bueno, este es para mí lo máximo que tiene este tutorial, este cosito. Después más abajo te dice, bueno, mire, este componente es medio grande, lo separemos en pedacitos más pequeños. ¿Sí? Y ahí empieza, ¿por qué? Y porque puede que yo no quiera siempre hacer esto, ¿sí? Hacer una lista, sino que yo quiera tener por un lado el componente que es lo del formulario, y yo a los valores que vaya cargando no los quiero mostrar así en lista, quiero guardarlo en un archivo, quiero hacer otra cosa, quiero mandarlo por una API. Entonces este componente ya no me va a servir así como está, porque es muy grande, hace la lista sí o sí. Entonces yo los separo en dos pedacitos, uno que sea este componente y el otro que sea este otro componente, se comuniquen y armen este componente general acá. ¿Sí? Eso es lo que nos propone más abajo. Dice, este componente, aunque no es tan grande ahora, tiene el potencial de crecer con el tiempo. Deberíamos dividir estos componentes en dos más pequeños con responsabilidades específicas. Este ejemplo de la aplicación To-Do tiene dos partes principales. Recibir la entrada del usuario, o sea, el formulario de entrada, y renderizar, ¿sí?, la lista. Entonces lo separa y yo ya puedo usarlo o reusarlo por separado. Desglosando la aplicación To-Do, la dividimos y fíjense cómo la divide. Simplemente la parte en dos, hace una que se llama recibe input y otra que se llama, bueno, el recibe input de todo esto. ¿Sí? La parte de, sin el map, digamos, el map es el otro, el que hace el render input, que es el map. Y después lo llama al recibe input y al render input. ¿Sí? Y el to-do list lo deja acá en el to-do y se lo va pasando a los componentes hijos para que trabajen. Este pedacito, no sé por qué le pone acá esto. Le pasa todo lo que tiene el estado, tanto en lo que inicia como lo que cambia.
A ver, lo analicé. Lo Es medio, analizamos. es medio complicado de Lo entender. analizamos porque no lo estoy viendo claro ahí. A ver, veamos. Primero vamos a hacer el componente completo. Y después lo vamos a separar por parte. Este que yo le decía, lo copiemos este y lo hagamos andar a este. Este componente que se llama todo. Yo lo voy a copiar. Y vamos a crear un todo. .jsx. Acá adentro vamos a pegar esto. Sí, perfecto. No me tire errores, dejemos punto y coma, no me importa. Bueno, ya está. Y vamos al appjsx y acá vamos a poner todo. ¿Sí? Y vamos a ver qué me renderiza esto. Tiene que hacer Hay que importarlo, ¿no? Me dice que todo no Falta está importarlo. definido. Sí. To do. ¿Qué no lo quiere Escriba importar? nomás. Está diciendo que escriba. No le voy a importar. ¿Por qué no Tiene quiere? que escribir, profe, no le queda otro. Bueno, pongamos acá el todo. Acá y acá. To. Vamos a ver qué onda. Es por default. No está por default. Acá no lo exporto por default. Bueno, lo pongamos acá. Export default. To. Y ahora, bueno, ya tendría que estar, creo yo. Limpiemos, rendericemos y ahí está la lista. Entonces, si yo pongo lavar la ropa, estudiar React, ¿no? Estudiar programación 3, a ver si se siente aludido a alguno de ustedes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tienen pendiente por hacer? Entender React. Entender. Hacer el censo online. Sí, yo tengo que hacer censo online. Entender realmente cómo funciona React. Bueno, están dando, ¿verdad? Ahora vamos a separarlo en pedazos, como dice el ejemplo que me creaba. Dos componentes pequeños, uno que se llamaba, no me acuerdo, ¿cómo le llamo? Algo de receiver, no sé qué. Receiver input. Lo voy a crear tal cual, como para que no tengamos incompatibilidades. JSX. Acá le vamos a pegar el contenido tal cual. ¿Sí? Nada más que acá no tiene el export, ¿ven? Ninguno le hace el export, así que no sé por qué no le hace el export. Le pongamos el export acá. Export default y el nombre. Bueno, ya está. Ese para la resección. Y después para el renderizado, el render input. Bueno, este está cortito de escribir, así que lo voy a copiar acá. Y lo voy a llevar para acá. Render input
punto JSX punto acá, acá y export default render. Listo. Y acá en el to do ya simplemente me quedaría este pedacito. Y ahí es donde quiero analizar qué es lo que hace eso. Bueno, pongamos el to do. Está ahí. Está ahí. Import. Bueno, esto es lo que quiero analizar, qué es lo que hace ahí. Veamos primero que ande bien. Después vemos qué es lo que hace. Me dice error, input receiver, render receiver no están definidos, no lo importé por ningún lado en el to do. Tiene razón. Import. Import receiver input. De receiver input. No, es component. Component. Bash. Receiver input. Y el otro es lo mismo, pero en vez de receiver input es render input. Render. Render input. Me dice módulo, no puede resolver, components, receiver input, ¿Qué no tiene una I ahí que no va? ¿O sí va esa I latina? receive. ¿Así era? ¿Receive? Sí, creo que sí, por ahí. Yo lo he copiado. Ujú. Receive. Y aparte los dos están fallando. Profe, Sí. ¿usted lo tiene como const a las funciones que hace ahí en receive y en render? Sí. Sí, a todo con const. Bueno, yo ahí no hago const y lo hago directamente por default, función, y ahí siempre me sale, digamos, ¿no? Evito el const Es que ya haciendo la estaba. callback. Sí. Sí, Ya estaba así y acá funcionó cuando lo importaba. sí. Ya sé qué pasa, ya sé qué pasa, ya sé qué pasa. Todo están en component, o sea, no haría falta esto. Yo creo que ahí va a andar. Dejemos por ahí. Ahí teóricamente tendría que andar. Uy, el módulo no puede resolver. Punto barra le faltaba. Punto barra. Punto barra. Punto barra. Bueno, ahí está. Estudiar mucho. Bueno, ahí está. Hay un warning acá que ya lo vamos a ver, que es lo que hace. Que siempre que yo armo una lista, ¿sí? Esa lista React me exige que tenga un key. Y no cualquier key, sino un key único. ¿Sí? Es interno para que React trabaje con ese key. Bueno, ahí está. Lo que yo quería dilucidar con este ejemplo era esto. No me quedó claro esto. A ver, lo que decía Raúl,
que acá yo estoy, porque a mí acá me parecería que ¿qué le está pasando el receive? Porque acá, ¿qué estoy El receive le haciendo? pasa el valor del input. Claro, acá le estoy diciendo to do, le estoy pasando to do list y le estoy pasando el valor del estado de to do list. Perfecto. Si yo a esto lo copio y lo dejo por acá comentado, para no volver a escribir, yo creo que esto tendría que ser así. To-do list igual to-do list receiver to-do list igual a to-do list con L mayúscula. Y acá no tendría que ir este. Y acá no tendría que ir este. Y acá tampoco tendría que ir la coma. Y el set to do list igual A set to do list. a set to do list. O sea, para mí, ahí tendría que ser lo simple. ¿Sí? Bueno, pero ahí ya del otro lado lo tenés que destructurar a los dos, al to-do list y al set to-do list. A ver. Entonces, cuando llega al otro lado, al receiver, llega desestructurado. Ah, sí, sí, está bien, está bien. O sea, no hay drama. Llega desestructurado. O sea, ahí tendría que andar bien y sería lógico lo que hace. Ahora, yo quiero que me expliquen por qué lo hace así. ¿Qué está haciendo ahí con el Spare Operator ahí? Sí, eso es lo que no le... Yo cuando quiero pasar todo, por ejemplo, todos los valores del array directamente, de estructuro así. Pongo el spread y lo paso directamente entre las llaves. Y ahí pasa todo hacia el otro lado. Y del otro lado recibo lo que necesito. No sé si necesito el ID, necesito el name, lo que sea. Anda de 10, o sea, no tiene drama. Si yo lo hubiera hecho para no complicarle la historia así. Claro, así es más entendible, sí, sí. Es lo simple. Mando la función y mando el estado. Pero esto no lo estoy entendiendo del todo que hace. Hace lo mismo, obviamente, pero no sé por qué lo hace así para evitar volver a escribir to-do list igual a to-do list. Y no será exactamente porque, por ejemplo, usted lo ha puesto, lo ha llamado igual, lo ha igualado, pero se llaman igual. ¿No será que hace eso para darle a entender de que le pasa y se llaman igual? Sí, por ahí creo que tiene que ver, pero el Spare Operator, el que no entiendo, que hace lo de estructura ahí, lo manda. Ahí está. Sí, eso creo que es. Yo creo que está haciendo una cosa ahí rara, que no la veía. Y lo que está haciendo es lo siguiente. Ustedes se acuerdan que cuando yo en JavaScript creaba, por ejemplo, un objeto, qué sé yo, un objeto que se llama JI, que tenga así, que tenga nombre, dos puntos, y yo en vez de ponerle un valor Juan, qué sé yo, quería que lo igualara a una variable que se llame nombre, ¿sí? Y la variable nombre la tenía yo por acá, qué sé yo, let nombre igual a Juan. Cuando hacía eso, ¿sí? Coma, qué sé yo, apellido. Claro, ahí se lo podía dejar con el mismo nombre, se le borraba el otro, el segundo. Exacto, eso es lo que quiero Es ahorrarse la variable, calculo yo. Let apellido igual a Pérez. O sea, si hacía eso, yo tenía que hacer esto para cargar el valor de la variable en la propiedad, el valor de la variable en la propiedad. Pero como coincidía este con este,
JavaScript entendía directamente si yo le hacía así. Entendía que era lo mismo. ¿Sí? Entendía que el objeto nombre se va a reemplazar con la variable nombre, la propiedad apellido va a tomar el valor de la variable apellido. ¿Sí? Y si lo reubicamos a la cosa, se parece mucho al que está arriba. ¿Sí? A este. ¿Ven? ¿Y qué hace el spear operator? Y el spear operator saca cada uno de los elementos de eso y los pone como elementos individuales que lo va a mandar. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. O sea, esto que sería lo que está acá, esto sería lo que está acá, pero dentro de un objeto. Y lo de estructura, digamos, lo manda separadito para que llegue y se destructure en el otro lado. Esa es la única explicación que le encuentro. Pero de todas maneras no le hallo yo meterle eso ahí. Me parece agregarle complejidad extra al ejercicio. Ya, digamos, apenas están entendiendo esto para hacerlo ahí. Ahí me parece correcto. Yo lo haría ahí. Ahí es simple. Digamos, hasta ahí es entendible de lo que vamos manejando hasta ahora, que es mandar props con los valores correspondientes. Justo coinciden los nombres, mejor. Pero ahí está. Ahí se lo entienden mejor. Bueno. Entonces. Ahí ya lo separó. Hizo esto. Ahora tenemos 3 componentes, cada uno con roles específicos. El input, el receive input, es el responsable de manejar la entrada del usuario y actualizar el estado de la lista de tareas pendientes. Y el render es el responsable de representar el estado de la lista de cosas que hacer en la pantalla, o sea, el redibujar. Y después el to-do es el responsable de declarar el estado inicial y de llamar a los otros 2 componentes. Bueno. Pasar al accesorio de componente secundario, como funciones, los componentes de React tienen un prop, un argumento prop que se puede usar para extraer datos transmitidos desde el padre. El componente to-do es en el ejemplo anterior, es donde configuramos los atributos JSX que luego se transmiten como accesorio para los, o sea, como props a los 2 componentes secundarios. Esta técnica ayuda a descomponer componentes grandes en partes componibles más pequeñas. Bueno, conclusión, con todas las herramientas de React Component, le brinda a un desarrollador crear una aplicación web nunca antes tan fácil. Bueno, está traducido más o menos. Las características de React como accesorio, estado, composición de componentes permiten a un desarrollador trabajar en pequeños fragmentos de lógica a la vez y luego componerlos en partes reutilizables. Esto es análogo a cómo podemos conectar piezas de Lego para crear cualquier cosa que nos lleve la imaginación. ¿Sí? Es como el Rusty cuando eran chicos. ¿Se acuerdan del Rusty? ¿No tenían Rusty ustedes? Sí. El verde, yo tenía el verde. Sí, tenía. Igual se siguen usando. Sí, sí existe. Ahora Solo que ahora se crean cosas como más complejas, pero se siguen usando. El Rusty ha sacado una versión con robótica que tiene un microcontrolador, todo tiene un Arduino dentro. Sí.
Tiene un ladrillito inteligente. Sí, ahí en el laboratorio tenemos unos kits de Raspberry que nos han facilitado la empresa. Está en pleno lanzamiento, no es nuevo. Y están proyectando para este año cursos de capacitación para niveles secundarios, primarios. Tienen varios modelos, algunos más avanzados que otros. Está lindo. Es la alternativa argentina al Lego Mindstorm, que es carísimo el Lego Mindstorm. Este es más accesible. Bueno, para obtener más información sobre React, consulte su documentación. Feliz codificación. Perfecto. Esta página está muy buena. ¿Sí? Está para leerla muchas veces hasta que las entiendan a la perfección. ¿Sí? Salvo ese detallecito ahí que le metió el expert ese que no me gusta. Lo demás yo lo veo inmejorable. ¿Sí? Realmente me gustó mucho esta página. Yo quiero que ustedes pongan la mano en el corazón y se digan así ustedes mismos si lo han entendido o no. Si lo han entendido bien, perfecto, sigan adelante. Si no lo han entendido bien, revean todos los conceptos y entiéndanlo bien primero. Te tengo la grabación, manden la asistencia, si no lo han mandado. No sé, comentarios antes de irnos, ya cortamos. A ver, comenten algo. Yo para mí esto que acabas de mostrar es justamente lo que yo he visto, digamos, y más o menos en la manera en que yo lo he visto. O sea, que creo que está muy bien la página, digamos, muy bien. Sobre todo el tema que ya no están utilizando componentes, clases. Me parece que está muy bien. Sí, y lo lindo que tiene es que es muy didáctico, está bien explicadita, bien estructurada. Y como les digo, ese ejemplo es clave. Tienen que entenderlo completamente. Y es realmente fácil, pero como es totalmente distinto a lo que están acostumbrados a hacer, la filosofía de React es distinta. Eso es lo que cuesta y lo que parece difícil, parece chino al principio. Y después no se dan cuenta, pero ya empiezan a hablar en chino sin darse cuenta. ¿Sí? Y ya les es común, ya les es simple, y una vez que lo manejan se dan cuenta que es muy simple después hacer componentes y reusarlo, y pillar un componente hecho por otro y meterlo, así como hacíamos con el React Admin, que pillábamos un componente hecho y lo metíamos adentro y lo usábamos. ¿Sí? Ni siquiera nuestro era. Ni siquiera sabíamos qué hacía por dentro. Bueno, les queda de ayuda. Sí. Lo compartido el link de la página esa de ThisDoc, esa, ¿Dodge? Sí. Ah, bien. Lo paso de vuelta. Bien, gracias. Ahí va. Bueno, entonces nos vemos la próxima. ¿Cuándo es la próxima? ¿Mañana? No, el miércoles. El miércoles. El viernes El miércoles iba a ser. El miércoles feriado. hubiera sido, sí, el viernes. El Y miércoles voy a recibir a los censistas. Se me hace. No pasa nada con el censo, que no sé dónde anda. Acá está. Me pongo ahí. No pasa nada. Pero, profe, tuvo un mes para hacerlo y lo viene a hacer hoy. Yo le he dado a mi hijo la responsabilidad. Me dijeron, no es que nada, no se puede. Yo que recibía a la censista, ¿no? No, sí, estaba complicado. Le digo, bueno, vos que estás con la computadora todo el día, hacelo al censo digital para la casa y listo. Bueno, yo lo hago. Me confío. Ayer me Sí, es que es más fácil porque usted entrega el código y sí, ya ¿no? el